Vamos a tocar un tema dentro de la serie Temas de Importancia para la Iglesia, que se titula ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren los cristianos? Y vamos a leer Juan 16, versículo 33. Dice así: estas cosas, ¿ya lo tiene? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la pregunta a contestar: ¿por qué sufren los cristianos? En realidad el sufrimiento en los seres humanos es algo que es inherente, es parte de la vida, pero no solo de cristianos, sino también de no cristianos. Es decir, sufre el ateo, se muere, se enferma, choca. El cristiano también se muere, se enferma y a veces choca. ¿Sí? El ladrón le pasa lo mismo, al bueno y al malo sufren. ¿Sí? El cristiano, el no cristiano. Entonces, el sufrimiento es algo que todos deseamos evitar, porque nadie quiere sufrir, ¿verdad que no? Sin embargo, en algún momento de nuestra vida experimentamos el dolor, experimentamos la tribulación, la aflicción, el sufrimiento, aunque no lo queramos. El problema con los cristianos es que hay un mal entendimiento en cuanto a si los cristianos sufren o deben de sufrir, se deben de enfermar o no. El razonamiento o el mal entendimiento está en una mala interpretación de estos versículos. Vamos a Isaías 53, versículo 4 y 5. Fíjese qué importante es interpretar lo mejor posible la Biblia para no fundamentar nuestra fe en malas interpretaciones. Isaías 53, 4 y 5, seguramente ustedes lo han escuchado esto muchas veces. Y en base a una mala interpretación es que se han desarrollado doctrinas que a la vez han dañado la vida espiritual de las personas. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Habían leído este texto, ¿verdad? Llevó él nuestras enfermedades. Aquí llevó nuestras enfermedades. Esta palabra enfermedades en el hebreo significa angustias, significa sufrimientos, ansiedades, miseria, quebranto. Dice, y él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, cuando se lee, algunos cristianos cuando leen esto dicen, él llevó nuestras enfermedades, y lo interpretan como que ya no me debo de enfermar. Él ya se las llevó. Ya no me debo de enfermar. Sufrió nuestros dolores. Él ya los sufrió por mí. Entonces yo ya no tengo que tener dolor en esta vida. Dice el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, yo tengo que tener paz siempre. O sea, yo no tengo que tener sobresaltos ni adversidades, porque él ya pagó el castigo para que yo tuviera paz, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, si fuimos sanados, fuimos curados, entonces ya no debemos de enfermarnos. Pero la pregunta es esta: ¿seguimos teniendo dolores? ¿Seguimos teniendo angustias? ¿Nos seguimos enfermando? Entonces, ¿cómo interpretar eso? ¿A qué significa ese versículo? Sin duda, este versículo, que ahora no tenemos el tiempo para darle toda la explicación, pero sin duda, estos versículos proféticos de Isaías 53 tienen un significado total para el futuro cuando viviremos con el Señor allá en el cielo. Porque según Apocalipsis 21:1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿En dónde, hasta cuándo dice que sucederá esto? ¿Cuando estemos en dónde? Díganlo. Porque aquí sigues llorando, sigues sufriendo. Pero entonces, ¿cómo está que llevó nuestros dolores? Si te sigues enfermando, entonces ¿cómo que ya llevó todas nuestras enfermedades? Sí las llevó, efectivamente. Porque para todos los que hemos recibido a Cristo, cuando estemos con Él, se cumplirá totalmente esta profecía de Isaías 53. Hasta que lleguemos allá se terminará todo. Estamos en un mundo y estamos sujetos a las leyes de este mundo. Se cae un ateo, se tropieza, y también un cristiano se tropieza y se cae y se rompe la boca. Son las mismas leyes que gobiernan. El ateo se hace viejo, nosotros nos hacemos viejos. Al ateo le duelen las rodillas porque se hizo viejito, también al cristiano le duelen las rodillas porque se hizo viejito. Entonces dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Aquí hay muerte? Entonces, ¿cómo está que Él llevó todo eso? ¿Verdad? Ni habrá más llanto. ¿Hasta dónde se completará todo eso? Hasta que estemos allá. Ni clamor, ya no habrá clamor, ni dolor. ¿Aquí hay dolor? ¿Te duele cuando se te muere un familiar? Entonces, dice: porque las primeras cosas pasadas. Ahora bien, hay un principio de interpretación de la Biblia que debemos de recordar, que es el siguiente: la Biblia se interpreta en su conjunto, o sea, en su conjunto, porque no podemos tomar textos aislados, porque de otra manera se corre el riesgo de malinterpretar los textos. Sí dice Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, sí dice que llevó nuestros dolores, pero no significa que en este mundo, mientras Cristo venga o nos vayamos con Él, ya no vamos a tener nada de eso. Eso no significa. De otra manera, ¿cómo podemos entender lo que Jesús dijo? Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Entonces, ¿cómo entender eso? Si Él ya se los llevó y luego nos dice: pero mientras estés en el mundo vas a tener aflicciones. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Está entendiendo? ¿Cómo entender, por ejemplo, Filipenses 2:26? Busca Filipenses 2:26. Si Pablo hubiera entendido eso, entonces algo anda mal en Pablo y algo anda mal en la misma Biblia, que se contradice. Pero la Biblia no se contradice, hermanos. Filipenses 2:26. Búsquelo ahí rápido. Dice así, Filipenses 2:26, porque habla acerca de un cristiano llamado Epafrodito. O sea, ¿cómo entender esto entonces? Dice: porque él tenía gran deseo, o sea, Epafrodito, de veros a todos vosotros, a los filipenses. Y gravemente se angustió Epafrodito, porque los filipenses habían oído que Epafrodito había ¿qué? O se enferman o no los cristianos, pues. Pues ¿qué no llevó él nuestras enfermedades? Sí las llevó. Pero aquí nos seguimos enfermando. Ahora, ¿él sigue siendo sanador? Sí, y si ya se las llevó y ningún cristiano se debe de enfermar, entonces ya no es sanador. Entonces, ¿cómo entender que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán? Entonces, ¿cómo entender lo que dice Santiago? ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite en el nombre del Señor. No, la Biblia no se contradice, pero se debe de entender en todo su conjunto. Entonces, ¿cómo entender esto que Epafrodito se había enfermado? Versículo 27. Pues en verdad, dice Pablo, estuvo enfermo. Fíjense cómo no dijo: reprendo eso, no lo recibo. Epafrodito no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, por fe. ¿Se fijan que no dice eso? ¿Qué dice Pablo? En verdad estuvo enfermo.
Pero miren lo que dice, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese, ¿qué? Pues no, que todo es gozo y victoria y que gloria a Dios. Entonces, ¿cómo entender todas esas escrituras? Si él ya se llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre él. Lo que sucede es que todo eso tiene un sentido netamente espiritual y que se complementará en el futuro. Por ejemplo, mi papá ya está con el Señor, se murió hace unos años. Él ya no tiene llanto ni tristeza, ya no se enferma, ya no llora, ya no se preocupa, ya no se angustia, ya no le cobran la renta, ya está feliz allá. 2 Timoteo 4:19. Aquí está otro cristiano llamado Trófimo, otro cristiano, discípulo de Pablo. Miren lo que dice 2 Timoteo 4:19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Son unas instrucciones de Pablo a Timoteo. En el versículo 20, miren lo que dice. Erasto se quedó en Corinto. Y luego miren lo que dice Pablo. Y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Bueno, entonces, Pablo era un hombre de fe, ¿sí o no? ¿Qué pasó allí? Yo estoy seguro que sin duda oró por él, pero no se sanó. Pablo tuvo que seguir su travesía, pero lo dejó enfermo. ¿Qué pasó allí? Noten cómo Pablo no interpretó aquellos textos como los interpretan hoy algunos cristianos. Mal. Ahora, ¿ustedes creen que Trófimo era un hombre de Dios? También, pero se enfermó. Entonces, ¿cómo entender estos textos si él llevó todas nuestras enfermedades y los cristianos ya nos enfermamos, ya nos sufrimos, ya pare de sufrir? Ese nombre es de lo más aberrante que pueda haber, es de lo más antibíblico que pueda haber, que alguien le pudo haber puesto a una iglesia, pare de sufrir. Eso es un vil engaño. Eso no existe. Enséñeme a alguien que no sufra en esta vida, sea cristiano o no cristiano, enséñeme uno. Puras mentiras, el puro sentido común nos lo dice. Pero miren este versículo, Hechos 14:21. ¿Cómo entender entonces esto? Hechos 14:21. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, fortaleciendo el ánimo de los cristianos, exhortándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, en el evangelio, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entender esto? Y aquí las tribulaciones incluyen todo tipo de situaciones. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Lo persiguieron, lo azotaron, naufragó, se le hundió el barco 2 veces. En otra ocasión lo descolgaron de una canasta. En otra ocasión lo apedrearon. Bueno, si era el super ungido, ¿por qué le pasó eso? Pues porque somos seres humanos que estamos aquí en el mundo y hay enemigos. Mientras estemos en este mundo, en este valle de lágrimas, las aflicciones, hermanos, el sufrimiento, el quebranto, el dolor, se presentará en algún momento de nuestra vida. El problema está en que muchos cristianos, por las falsas doctrinas que hoy se han penetrado en la iglesia cristiana, cuando les llegan las situaciones difíciles no saben qué hacer, no saben qué reaccionar, y se enfermó el cristiano, o perdió su trabajo, o se metió el ladrón y le robaron todo. Entonces va todo sacado de onda con el pastor, le dice, pastor, usted nos ha dicho que nosotros ya nada de eso, y ¿qué pasó? Y el pastor se la saca bien fácil, es que no tienes fe, es que es de andar en pecado. Pero esa no es la respuesta bíblica, hermanos.
Si nosotros reflexionamos sobre este punto, llegamos a una conclusión, porque el sufrimiento no lo podemos evadir, cristianos y no cristianos. La tribulación no se puede evadir. Pero si reflexionamos al respecto, llegamos a esta conclusión. Es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Porque el que sufre con Cristo tiene fe, tiene paz en medio de la tormenta, tiene consolación. Y sin Cristo no tienes nada de eso. Porque de todas maneras el sufrimiento se va a presentar tarde que temprano. Entonces yo les voy a mostrar en la Biblia 9 razones por la cual sufrimos los cristianos. 9. Y hay más, pero nada más les voy a recetar 9. Con eso creo que les va a quedar bien claro que Isaías 53 no se interpreta de esa manera, que Él llevó y que llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y que por lo tanto ya nada de eso nos debe tocar. Eso no es verdad. Vamos a ver. Vamos a la primera razón del por qué sufrimos los cristianos. La primera razón es porque vivimos en un mundo imperfecto. ¿Alguien lo duda? Vivimos en un mundo convulsionado, afectado por el pecado. Vivimos en un mundo afectado por la maldad. Por eso, precisamente por eso, Jesús habló de edificar nuestras vidas sobre la roca. Porque vivimos en un mundo muy inseguro. Vamos a ver Mateo 7:24. Y aquí está la primera revelación al respecto, que muy pocos, no sé por qué, no la alcanzan a ver. Pero vamos a tratar de explicarlo hoy. Mateo 7:24. Esta es la primera razón. Porque el mundo es un mundo imperfecto y por eso debemos de edificar nuestras vidas en la roca. Mateo 7:24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras se refieren a todo el capítulo 5 y 6 de Mateo, que es el sermón del monte. Dice que me oye estas palabras y las que las hace, o sea, son los creyentes. Aquí está hablando del creyente, ¿sí? Que oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, note el versículo 25. Está hablando del creyente que oye y hace lo que Jesús dijo. Y es un hombre prudente que edificó sobre la roca. Ahora, versículo 25. Mira lo que le viene. ¿Descendió qué? Lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El hecho de ser creyentes no significa que los lluvias, ríos y vientos que dan con fuerza y que golpean, esos 3 elementos simbolizan los problemas de la vida, hermanos. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Simbolizan las tragedias de la vida, los sinsabores, los dolores de la vida, el llanto, el quebranto. Dieron con ímpetu, golpearon, dice, contra aquella casa. ¿Pero qué sucedió? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Y el material con el que edificamos es su palabra misma. Ahora, fíjense el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las hace porque no cree. Entonces aquí es el no creyente, ¿sí? O el desobediente también. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, no tiene fundamento. Ahora quiero que noten el versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. ¿Están notando que al creyente y al no creyente le vinieron lluvia, ríos y vientos? Más claro que eso no puede ser, ¿o no? Entonces Isaías 53 es verdad, porque es algo bíblico.
Pero eso se cumplirá totalmente cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Cuántos tienen planeado ir todavía con el Señor? Pero mientras estemos aquí, escúchenme bien, van a venir los vientos, los ríos, los tsunamis, literales y espirituales, van a venir y van a golpear, tarde o temprano, golpearán tu casa, soplará fuerte. El río desbordado de la desgracia, de la traición, de tantas cosas que nos hacen llorar, vendrán. Ay, no, te reprendo, pastor, cancelo tus palabras. Todas esas cosas son puras supersticiones, hermanos. No confiese negativo, no confiese. ¿Cómo confesar? ¿Eso es confesar negativo? Entonces el negativo es Jesús. Porque está diciendo que van a venir vientos, ríos, y que van a dar con ímpetu contra tu casa. Lo que nos está enseñando es cómo estás edificando. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Pero tienes que ver cómo edificas tu casa. Porque tarde o temprano llega el dolor. Yo sé que esto no les gusta. A la gente le gustaría más que le enseñaran cómo, qué sé yo, cómo ganar todo el mundo y cosas de esas le gusta a la gente. El problema es que a toda esa gente que le enseñan eso, cuando viene la tragedia, cuando viene el llanto y el dolor, cuando se desborda y el tsunami los arrastra, no saben qué hacer esa gente. Pobre gente. Esa es la primera razón, porque vivimos en un mundo imperfecto. Cristianos y no cristianos vienen y dan con ímpetu, pero ¿cómo estás edificando? Ese es el punto. La razón número 2 del por qué sufrimos es por causas naturales del deterioro del cuerpo humano. Eso es natural. ¿Se acuerdan cuando estaban jóvenes? ¿Sí? No, pues todavía, pues, joven de corazón, pues sí, nomás de corazón. Mire 1 Timoteo 5:23 lo que dice aquí. 1 Timoteo 5:23. Pablo le dan una instrucción, un remedio a Timoteo. Y mire qué versículo dice: ya no bebas agua. El agua de Palestina hasta la actualidad es mala. ¿Sí? Aunque le hagan tratamientos, es mala para beber. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Bueno, entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Qué le sucedió a Timoteo? Timoteo, por lo que se ve en otros versículos, aparentemente era un hombre débil de constitución física. ¿Sí? Entonces él padecía del estómago, su digestión no era buena. Es muy probable que sufría estreñimiento o extrañamiento, como quiera usted decirlo. Y tener estreñimiento es algo bien doloroso. ¿Por qué? Porque la digestión no se le completaba. ¿Por qué? Bueno, hermanos, vivimos en un mundo imperfecto. Este cuerpo, por causa del pecado, ciertamente, envejece, se deteriora. El otro día, hace una semana, estaba hablando con una hermana de aquí que ha de tener, no sé, 90 años. Me dice, ay, pastor, yo le dije, ¿cómo está? Dice, ay, pastor, dice, me duelen los tobillos, me duelen las rodillas, me duele la espalda, me duele la cintura, me duelen los hombros, ay, el cuello, todo me duele. ¿Por qué? Y le dije, ay, abuelita, pues usted ya está bien ruquita. Ay, pastor, siempre bromeando. Le digo, mire, pues todo por servir se acaba. ¿O qué quiere estar como una jovencita aquí brincando y danzando y todo el asunto? Digo, pura lógica, no les estoy diciendo nada fuera, ninguna revelación profunda. Cuando naciste y te empezó a crecer el pelo, algunos ya ni tienen.
Otros, pues, ¿qué te duele a ti? A ver. A mí me duelen mucho las piernas de estar parado. Y cuando termino de aquí, no estoy ahí, reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo el dolor. ¿Cómo voy a reprender? Pues es natural que si estoy parado desde las 6 de la mañana y hasta las 3, 4 de la tarde, es natural que me duelan las piernas, ¿sí o no? Y no está ahí, demonio de dolor, demonio de puras tonterías son esas, hermanos. Entonces, escuchen bien, el cuerpo por naturaleza se deteriora. ¿Cuántos usan lentes? Pues veo un buen número. Pues yo tengo que usar. Ya no tengo la vista de un jovenazo así. No. Aunque me operé, puedo ver de lejos. Veo aquellos números y veo el que está durmiendo allá. A ver, despiértate. Pero estos lentes tienen aquí una graduación que solamente son para leer, porque ya los necesito para leer. Hermanos, y eso nos hace sufrir, ¿sí o no? Fíjense, un hermano se enfermó del corazón. Entonces me mandó un correo así preocupado y me dice: oye, pastor, ¿qué opinas? Fíjate que pues lo operaron y todo el asunto. Y me dice: pero estoy preocupado porque el doctor me recetó que me tomara un vaso pequeño de vino tinto. Dice, porque eso es bueno para el corazón. Y dice, y la Biblia dice que los borrachos se van a ir al infierno. ¿Ven cómo confunden todo? Entonces Timoteo se va a ir al infierno. ¿Qué pasó allí? Aquí le está dando un remedio. ¿Conoces remedios? Por ejemplo, yo ahorita ando un poco mal de la garganta. ¿Conoce un remedio? Me van a llover los remedios. Pues los reprendo a todos. Porque él ya llevó mis enfermedades. A ver, entonces, ¿cómo entender eso? Pues de tanto hablar, oiga, el instrumento que yo más uso es la voz. Y de tanto wiri wiri, nomás, pues se desgasta la voz. Julio, ¿te enfermas de la voz, de la garganta? Sí. ¿Qué pasa ahí entonces? Lo que pasa, hermanos, es que tenemos que ser bien realistas por causas naturales, y eso trae dolor, sufrimiento. Yo he estado enfermo en ocasiones en que me han tenido que hacer cirugía, en otras Dios me ha sanado. O sea, el hecho de que sea en un futuro que se complementará Isaías 53 no significa que no oremos. Yo no estoy diciendo eso. Oramos por los enfermos y sanan, pero a veces no sanan. Y el enfermo, cuando lo está, sufre. ¿No es cierto? ¿Han estado alguna vez enfermos? ¿Sufres? Esa es otra razón. La tercera razón por la que sufrimos los cristianos es por la maldad de la gente. La maldad de la gente. Vamos a 2 Timoteo 4:14. 2 Timoteo 4:14. Yo les voy a leer este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero en síntesis usted lo verá, es lo mismo. 2 Timoteo 4:14. Pablo le está dando una instrucción a Timoteo. Y miren lo que le dice. Dice, Alejandro, así se llamaba este hombre, el herrero, en su Biblia dice el calderero, pero el herrero pues hace calderas, ¿no? Entonces, Alejandro, el herrero, me trató muy mal. Así dice aquí. En su versión dice, me ha causado ¿qué? Muchos males que afligieron a Pablo. No da detalles. Pero luego el Señor aquí en esta versión, dice aquí el texto, el Señor lo castigará por lo que hizo. ¿Cómo dice en la versión de ustedes? El Señor le pague conforme a sus males. O sea, hay gente mala que nos hace sufrir, ¿sí o no? Hay gente mala que nos hace sufrir, que te agrede, que te roba, que te hace un montón de cosas. Ahora, fíjese bien, cuando un cristiano se convierte por la ignorancia todavía de la palabra de Dios, y esto nos pasa, supongo, a todos los que nacemos de nuevo,
nos convertimos a Cristo y no sé por qué, pero eso es algo que sucede, que pensamos que todo el mundo, empezamos a abrazar a todo el mundo, amamos a todo, hasta al diablo le damos un abrazo. Y a todo el mundo le decimos, y nos volcamos en el amor de Dios y todo, y no nos damos cuenta que hay gente mala. No sé si les pasó eso. Y luego, como ya eres cristiano, pero todavía falta conocimiento de muchas cosas, no sabemos cómo conducirnos en la vida. Entonces resulta que un día te diste cuenta que el vecino, el hijo del vecino, el muchachito de enfrente se metió a tu casa y te robó una bicicleta. Entonces tú dices, no, pero pues yo soy cristiano. Bueno, ni modo, soy cristiano, ¿verdad? Y luego se vuelve a meter a los 15 días. Y luego llega un momento en que ya van 25 veces que se mete. Y tú, no, pues, pero es que pues yo soy cristiano y pues los cristianos no hacemos la guerra. ¿Para qué están las leyes? Romanos capítulo 13 dice que las leyes están para castigar al malo. ¿Qué significa eso? ¿Que podemos usar la ley o no? Claro que sí. Pero los cristianos, al faltar este conocimiento y este entendimiento, decimos, no, lo único que sí se nos prohíbe es ir a juicio con un cristiano. Dice, con ellos no vayas a juicio, arréglense acá, perdónense. A Pablo cuando lo apresaron y lo golpearon y les dijo, ¿saben una cosa? Se metieron en problemas porque yo soy romano. O sea, yo soy ciudadano romano y por lo tanto tengo derechos de la Constitución romana, del derecho romano. Y ya se metieron en problemas y cuando se enteraron que era romano, ciudadano romano, quisieron dejarlo en secreto, tipo justicia mexicana, ¿no? Primero te golpea y luego ya te suelta y ya no digas nada y ya ni disculpe, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no, nada que acá por lo oscurito. Dice, no, a César la pelo. O sea, al de mero arriba. Todos esos detalles, normalmente los cristianos lo pasan por alto, pero nos hacen sufrir. Porque, ¿qué harías tú si sabes quién fue el que te robó el auto? O el que asaltó a tu esposa, o qué sé yo. ¿Puedes ir a denunciarlo a la policía? Sí. Para eso está la policía. Claro que al rato lo dejen suelto, pues ese es otro asunto. Pero que podemos hacerlo, sí. Yo sé que esto no es común que lo escuchen algunos cristianos porque me están viendo así como... Porque hay otras preguntas muy normales, muy lógicas. Me escriben, pastor, ¿debe un cristiano ir a la guerra? Ese sería otro tema. La respuesta es sí, pero ahí se las dejo. ¿Pero cómo? Y es que se debe de entender a la luz de la palabra de Dios. Que ahorita ya no vamos a tratar ese punto, por supuesto. Entonces la gente es mala, hermanos, y la gente en su maldad nos hace sufrir, ¿sí o no? Dígame si ahorita la maldad no anda desbocada en este país. ¿Hay gente sufriendo? Mire, manifestaciones de miles de personas por las calles. Porque hay gente mala. Eso hace sufrir. ¿Cuántos de ustedes han sido afectados por todo lo que ha pasado? O sea, que matan familiares o amigos o conocidos. Dice, yo me enteré de unos primos míos allá de donde yo soy de San Luis Potosí. Mataron a 2 primos míos, los de la delincuencia. Yo no sabía hasta hace poco que nos avisaron. Bueno, ya indirectamente ya fui afectado, la maldad del mundo, y eso te aflige, ¿sí o no? Bueno, sufrimos. Entonces, si fuera como se malinterpreta de que los cristianos ya todo amor y paz, gloria a Dios, pues eso no es verdad, hermanos. Seguimos llorando, seguimos sufriendo. Y una razón es esa precisamente, porque la gente es mala. La cuarta razón por la cual sufrimos los cristianos es precisamente por eso, por ser cristianos,
¿Cuántos son cristianos? Vamos a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Dice así, voy a leer. ¿Cuál es la cuarta razón? Por ser cristianos. Dice así, Primera de Pedro 4:12. Amados, mira cómo lo dice Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero subrayar la frase fuego de prueba. ¿Cuál era el fuego de prueba a la que se refiere Pedro aquí? Aquí era la persecución por ser cristianos. Ustedes saben que Nerón le echó la culpa a los cristianos del incendio de Roma. Ellos no fueron, fue él mismo el que le prendió y le echó la culpa a los cristianos, simplemente porque los odiaba. Mira, muchos cristianos de una manera muy idealista, muy inocente, creen que porque se convierten ya todo el mundo los va a amar. Es al contrario, hermanos. No, llegan diciéndole a la gente, ya me convertí, ya no fumo, ya no le pego a mi esposa, así como para decir, ya acéptenme todos, y resulta que dice, ya no me quiere mi suegro, ya no me quiere mi mamá, ya no me quiere ni mi esposa, ya ni mis hijos me quieren. ¿Qué está pasando, pastor? Porque eres cristiano. ¿Qué cosa, no? El otro día hablaba con una persona, un varón. Me dijo, pastor, ore por mí. Dice, estoy sufriendo mucho. Dice, mire, la verdad es que antes de ser cristiano, yo engañaba a mi esposa. Y justo me predicaron el evangelio. Y yo entendí que estaba haciendo muy mal en engañar a mi mujer, a la cual amo mucho, y a mis hijos. Dice, pero pues yo andaba con otra mujer. Entonces me convertí, me arrepentí y dejé toda, corté con esa relación. Entonces mi esposa me empezó a ver que yo había cambiado y me preguntó, oye, ¿qué te pasa? Tu cambio es bien notable. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Dice, entonces yo con todo el gozo y la alegría le dije, es que ya soy cristiano. ¿Cómo cristiano? ¿Y qué te enseñaron de niño? No, pues me reenseñaron una religión. No, pero es que ya soy cristiano ahora y ya me arrepentí de todos tus pecados. Pues si tú no eras malo, le dice, tú eras un buen hombre. Dice, eso es lo que tú creías. Ah, ¿no eras un buen hombre? Dice, no. ¿Cómo? Pues ¿qué hacías? Tenía otra mujer, le dijo, pero ya me arrepentí. Y él se lo dijo en buena onda. La esposa lo abandonó y los hijos andan rondando por allí y está sufriendo él. Fíjense qué cosas, ¿no? Y me dice, pastor, hay veces que me paso toda la noche llorando porque yo la amo a ella y amo a mis hijos. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces le digo, ¿cuánto tienes de cristiano? 2 meses, me dijo. Entonces, pues yo me tomé el tiempo y hablé con él y le expliqué, ¿verdad? Le expliqué que por qué y cómo enfrentar todo eso y que era parte de la conversión. Y yo le dije, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, no, yo no voy a dejar al Señor. Ayúdeme a orar para que mi esposa recapacite y me perdone. Le dije, ahí sí podemos orar. Y era un joven que estaba llorando cuando me estaba diciendo eso. Estaba sufriendo. Fíjese, ahora por ser cristiano, ¿verdad? Y ese sufrimiento viene en esa manera, pero también puede venir en otras. Entonces Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, lo cual significa que es común que aunque seas cristiano, enfrentes sufrimientos y tribulaciones. ¿Lo están entendiendo? Pero no les está gustando. Versículo número 13, dice Pedro, sino, dice, gozaos, gócense, alégrense, porque los sufrimientos del cristiano tienen propósitos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira el versículo 14,
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nunca se me olvida el caso de un joven de aquí del barrio, de la colonia Morelos, del Fresno, que pues tenía la fama de pandillero, drogadicto y todo ese asunto, ¿no? Todavía está aquí en la iglesia. Y se convirtió. Los jóvenes que se empezaron a convertir en casa de oración le hablaron de Cristo. Y se convirtió y su vida fue transformada. Hoy sirve al Señor. Y nunca se me olvida que su mamá un día le dijo: prefiero verte drogadicto que verte metido ahí con esos. Fíjate nomás. Prefiero verte tirado de borracho y de drogado a que hayas dejado tu religión. Fíjate nomás. Prefiero verte así a que te hayas hecho cristiano, le decía el muchacho. Entonces el muchacho se afligía en ese tiempo, joven. Se afligía y lloraba y decía: ¿qué hago? Le digo: mira, aquí es donde Jesús dijo: el que prefiere a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Vas a tener que tomar una decisión. Es que me están prohibiendo venir a congregarme y alabar a Dios y seguir a Cristo. Tú vas a tener que tomar una decisión. Entonces dice: yo voy a seguir a Cristo. Pero eso te va a producir, ¿qué? Sufrimiento, dolor. Su papá lo llegó a golpear. Su mamá les decía a todos ahí en el barrio un montón de cosas del muchacho. No es cierto que ha cambiado, es un mentiroso. Y eso le trajo, ¿qué? Tribulación, ¿verdad? Entonces imagínate que yo le digo: no, tú reprende eso. ¿Que reprende qué? O sea, reprender se entiende que eso no me va a pasar a mí. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pedro? No se sorprendan del fuego de prueba que les venga o que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera. No, tienen que entender. El mismo Pedro fue el que dijo: Cristo padeció por nosotros. Y nosotros, dijo Pedro, debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Cuál es ese mismo pensamiento? Padecer por causa de Cristo. Entonces, si te dicen cosas porque eres cristiano, pues a veces son leves las cosas que dicen de ti, pero a veces son más agresivas. Pero como sea, nos traen aflicción, nos traen dolor, nos traen tribulación. La quinta razón por la cual sufrimos los cristianos es por nuestros pecados. A ver, ¿cómo está eso? ¿Que Cristo no pagó por nuestros pecados? Sí, pagó la condena que era la muerte con su muerte. Pero a lo que se refiere la Biblia es que cuando nosotros los cristianos pecamos, tenemos consecuencias por nuestros pecados. ¿Sí? Vamos a leer allí mismo en Primera de Pedro, pero en el versículo Primera de Pedro 4:15, allí mismo está la quinta razón, que es por nuestros pecados. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjate lo que está diciendo aquí: que ninguno padezca de una manera inútil, por decirlo de una manera, sin propósito, por ladrón. Mire, yo me he encontrado a gente que realmente es cristiana, nacida de nuevo, pero que cometieron pecados. Fíjense, ayer, justamente después de la reunión, se presentó una persona. Me dijo: pastor, dice, yo conozco al Señor desde jovencita. O sea, hace como 30 años, me dijo. Y yo siempre caminé con el Señor. Pero hubo una tentación en mi vida y decidí hacer lo que me estaba sugiriendo la tentación.
que era meterse con un hombre casado que la pretendió, y ella sabiendo que era casado, fíjense, cristiana. Dice, pastor, usted no se imagina lo que he sufrido. Le digo, no, más o menos, porque la Biblia dice. Dice, pero ¿cómo terminar con esto? Le dije, bueno, ¿cómo está con esa relación? Todavía estoy con él. No, es que todo se me ha volteado, es que, y lloraba. Pero sí soy cristiana. Le digo, mire, como no la conozco, no lo puedo dudar, pero por ciertas cosas que me dijo, yo asumí que sí es nacida de nuevo, pero está en un pecado. Entiende que Dios no puede y nunca va a aceptar. Entonces está padeciendo mucho como consecuencia de su pecado, ¿sí? Como consecuencia de su desobediencia. Y se sufre también, aunque este sufrimiento, bueno, sabemos que Dios todo lo hace, lo permite, si permite, y todo lo negativo que nos sucede, Él lo transforma con su sabiduría, lo transforma en algo que a la postre nos va a ayudar, pero no nos libra de las consecuencias del pecado. Entonces, al final de esa plática que tuve con esta persona, me dijo, ¿sabe una cosa? Me voy a decidir, me decido a terminar con esa relación. Le dije, no, pues la felicito, hágalo. Cuando usted dé ese paso de obediencia al Señor, su pecado va a ser perdonado. Usted se restablece en la comunión con Dios, porque decía que sentía una agonía espiritual. Claro, imagínate sin la comunión con Dios, un hijo de Dios pues está ahí, se imaginan como si te faltara el aire. Le dije, pero yo le voy a decir la verdad. Le dije, ¿escuchó el mensaje? Y me dijo, es que llegué a la mitad, porque me perdí para llegar aquí. No, es la primera vez que venía. Le dije, bueno, necesita escucharlo todo porque le va a ayudar. Le dije, usted no se va a poder librar de las consecuencias, pero le van a traer problemas. Pues sí, dice, porque pues sus hijos, tiene hijos de un matrimonio que se deshizo, y si mis hijos pues ya están jóvenes y ven la clase de vida que tengo, y si ya andan haciendo sus cosas, le digo, ve, ahí están las consecuencias. Le dije, pero eso no lo va a poder evitar. Su pecado es perdonado si usted se arrepiente, pero las consecuencias las va a tener que enfrentar. Dice, es que no puedo imaginarme que una de mis hijas haga lo mismo, se meta con un casado. Y yo le dije, o que su hija casada llegue otra mujer y le quite el marido, que es lo que usted está haciendo. No me... Estaba muy afligida la señora. Entonces, cuando David pecó por adulterio, sufrió mucho las consecuencias. Entonces, de por sí, ¿verdad? La vida nos trae muchas situaciones, y luego a eso le añadimos nuestras desobediencias y nuestras cosas, pues imagínense nomás. La sexta razón de por qué sufrimos es por el trato personal que Dios tiene con cada uno. Cuando Dios trata con cada uno de nosotros, pues nos duele, ¿no? Por ejemplo, Jonás, conoce la historia de Jonás, ¿no? Era un profeta de Dios, y Dios le dijo, ve y predícales a Nínive, y dijo, no quiero ir, no voy. Entonces se fue para huir de la presencia de Dios, dice la Biblia. Y Dios, como era su hijo, y Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo, y eso duele. Entonces dice que se metió un barco para huir de la presencia de Dios, y en medio de la travesía, ¿qué hizo Dios? Preparó una tormenta. Lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? Para tratarlo, para tratar su desobediencia. Entonces él le dice al capitán, tírenme al mar, porque yo sé que por causa mía está pasando esto. Y lo toman y lo echan al mar, y dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. O sea, mientras no se arrepentía, Dios seguía tratando con su hijo. Imagínate ser tragado por un pez. Pues esa es una situación en la cual trae sufrimiento, ¿no? Y trae dolor.
pero por un trato personal. Miren cómo trató Dios con Pablo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios 12, versículo 7. Vamos a ver cómo trató Dios con Pablo. Y este trato, bueno, pues, nos trae sufrimiento, nos trae tribulación, etcétera. 2 de Corintios 12, versículo 7. Bueno, el contexto es que Pablo está narrando una experiencia que tuvo, que se fue al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que nadie había oído antes. Entonces él está narrando, pero él dice algo muy interesante en el versículo 7. ¿Ya lo tiene? 2 de Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿En dónde? En mi carne. ¿Sí? La mayoría de los teólogos afirman que era una enfermedad. Dice, un mensajero de Satanás. Dios permitió, dice, que me abofetee. La palabra abofetear en el griego significa traspasar con un objeto puntiagudo. Entonces por eso se entiende que era una enfermedad en su cuerpo. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense qué interesante. Pablo sabía que él tenía una debilidad, que él era propenso al orgullo, que él fácilmente se le subía a la cabeza la soberbia y el orgullo. Por eso él mismo lo escribe y él mismo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, me fue dado un aguijón. Y ese aguijón, hermanos, le dolía. Ese aguijón que le traspasó su carne y que lo hirió, lo afligió y lo metió en tribulación y lo tiró al piso. Y él sabía que Dios había permitido esto para que no me enaltezca, dice, sobremanera. Ahora, Pablo reconocía que él batallaba con el orgullo. Escúchame bien, todos los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos tenemos cosas con las cuales luchamos. Pablo, el orgullo era una lucha que él tenía. Otros, los celos. Otros, la avaricia. Otros, la envidia. Otros, el resentimiento. Yo no sé cuáles son las cosas que tú tienes como debilidades, que te pueden arrastrar, pero Dios las va a tratar. Y eso te va a causar dolor, te va a causar aflicción, te va a doler. ¿Les gusta eso? ¿Pero es necesario? Están muy así. Yo sé lo que algunos están diciendo. Están diciendo, no, sí, pero pues yo voy a orar para que no me pase nada. Yo voy a atar ese asunto. Yo no lo acepto, lo rechazo. Yo cancelo todo eso. Yo soy hija de Dios triunfante. Y nada de eso pasará. Porque yo soy victoriosa. Bueno, vamos a ver lo que le pasó al victorioso Pablo, que no creo que le lleguemos ni a los talones, Versículo 8. Ahí está traspasado, abofeteado en su carne.
para que no se enorgulleciera. Versículo 8, le dolía, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. ¿Por qué quería que Dios se lo quitara? Porque le dolía, hermanos, porque lo tenía en aflicción. Dice, y me ha dicho, ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. O sea, en otras palabras le dijo, no, necesito tratar contigo. Y para que no te me salgas del huacal, necesito pisotear tu orgullo, Pablo. Y la manera que he decidido tumbar tu orgullo es tumbándote a ti. ¿Y te duele? Sí, me duele. Pablo, bástate mi gracia. Y le dice el Señor, sigo en el versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra debilidad en el griego significa enfermedad del cuerpo. Fíjense nomás. Cuando usted está enfermo, está débil, ¿no es cierto? Con un simple dolor de cabeza que usted traiga, se siente débil y lo que quiere es acostarse y se siente todo desganado, débil. Entonces dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tú te sientes ya débil, que no estás tú atenido a tu sabiduría, a tus propios recursos. Dice, por tanto, dice Pablo, él recibió esta revelación. Por tanto, sigo en el versículo 9. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice, en afrentas, en necesidades. ¿Qué más? En persecuciones, en angustias. ¿Ven cómo no está diciendo, no recibo esto? ¿Ven cómo no está diciendo, él ya llevó todos mis dolores, ya llevó todas mis aflicciones? ¿Qué pasó con Isaías 53, Señor? Me estás fallando. ¿Verdad que no está diciendo eso? Porque Pablo entendía que eso se dará hasta que lleguemos al cielo. Mientras aquí podemos tener salud, pero a veces se cae la salud. Podemos tener una bonanza económica, pero al rato se puede acabar. Dice, porque cuando soy débil, o sea que no confío en mí mismo, entonces soy ¿qué? Fuerte. Si nosotros llegamos a entender esto, que Pablo entendió, habremos dado un paso muy importante dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando los vientos den con ímpetu contra tu casa, y venga la aflicción y el dolor como sea, por hombres malos, por lo que sea, tú vas a estar bien sólido, ¿entiendes? Tú vas a decir, esto va a pasar. Tú vas a pedir la fortaleza del Señor. ¿Se acuerdan que el Salmo 23 dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? Esa frase, y aunque, aquí sí le aunque. Porque dice, y aunque ande, significa, y a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice que nunca va a pasar el valle de la sombra y de la muerte. Dice que cuando vaya en él, cuando esté en él, no temeré mal alguno. O sea, todos los escritores de la Biblia entendían lo que todos entendieron. Los cristianos de hoy, casi muy pocos entienden eso, que aunque ande, entonces tengo que pasar, pues eso es lo que enseña la Biblia. Pues yo me resisto, todavía dicen algunos, es posible. No, es que a mí me enseñaron a decretar. Bueno, siga decretándole. Y cuando le venga el viento y le dé con ímpetu, ¿qué va a hacer? ¿De qué le sirvió la decretada? ¿De qué le sirvió la atada con 20 nudos? Se le soltó rápido el asunto. Porque eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Entonces mire qué trato personal. Y Dios va a tratar con cada quien de una manera personal.
pero eso nos trae aflicción, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo Dios trató con aquel joven que era rico? Justamente donde le dolía. Vende todo lo que tienes. Ah, no, dice. Le dolió, pero él se resistió y no quiso. Y se fue. El número 7, razón número 7 del por qué sufrimos es para formar carácter en nosotros. Abra su Biblia en Romanos 5:1. O sea, Dios permite eso, o sea, quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, pero esto produce aflicción, produce dolor. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay paz con Dios porque ya fue saldada la cuenta de pecado. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Nos gloriamos que un día vamos a estar en la eternidad con Dios, con su gloria, en su gloria. Nos gozamos por eso, porque algún día todo se va a acabar. Pero luego mira lo que viene el versículo 3. O sea, piensa en el futuro eterno, pero luego entra en la realidad en el versículo 3. Dice, y no solo esto, o sea, me glorío en el futuro que viene increíble para nosotros, sino que también nos gloriamos en, ¿qué dice? En las tribulaciones, que son presentes. Sabiendo, y este verbo es muy importante, sabiendo, en el griego significa entendiendo, teniendo la información requerida, sabiendo que la tribulación produce, ese verbo producir habla de dar un fruto, ¿sí? Produce algo que es bueno para nosotros. ¿Qué produce según aquí? Paciencia. Paciencia en el griego significa aguante sólido. Aguantar de una manera firme y sólida, pero con alegría. ¿Qué? Las pruebas, las aflicciones de esta vida, porque tenemos una esperanza que nadie nos va a quitar, que es estar con Él allá en el cielo, donde Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todo eso pasó. Pero mientras aquí, Dios tiene que formar el carácter de su Hijo y formarnos sólidos para que cuando vengan estas cosas nosotros resistamos con solidez. Y la tribulación produce ¿qué? Entonces, paciencia, que es un fruto, ¿sí? Y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba, esperanza. Pero aquí la palabra prueba significa carácter. Significa carácter. Ahora, hay algo aquí muy interesante que quiero comentarles. Les he compartido en otras ocasiones, pero lo quiero sacar de nuevo. La palabra carácter viene de una palabra griega, charácter, pero el carácter en realidad era una máquina que inventaron en aquellos tiempos con las cuales hacían las monedas, que consistía básicamente en que vaciaban a medio hacer sólido el metal de oro, plata. Entonces ellos hacían un molde con la figura del César o de lo que se quisiera. Entonces esa maquinita, para plasmar esa imagen, el que fabricaba las monedas cargaba todo su peso en la maquinita, y la moneda salía ya con la imagen del César o de lo que se quisiera poner, un águila, lo que sea. Y la palabra carácter significa imagen, da la idea de una imagen. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es la imagen? Dijo, del César, dijeron todos, porque era el mismo, se parecía. Hicieron un molde y lo hicieron así. Bueno, cuando Dios quiere formar su carácter, el carácter de Cristo en nosotros, nos mete allí y presiona. ¿Está entendiendo? ¿Eres orgulloso? Te voy a hacer humilde. ¿Entienden? Y tú te resistes y se sube así hasta Los Ángeles. A ver, Gabriel, súbete también tú, órale.
Y el arcángel Miguel llega y se para encima. Y está brincando allí. Y tú te resistes, pero el Señor te quiere ser paciente, perdonador, justo, generoso. Quiere formar su carácter en nosotros. Entonces mira cómo toma sentido el versículo. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter. Y el carácter te hace sólido para tener esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es nuestra esperanza final? Que un día allá en el cielo se va a acabar todo. ¿Están entendiendo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios nos sella. Y por amor a Él, y con paciencia y con carácter, soportamos todo porque sabemos que esto es pasajero. Pablo decía que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Por qué decía momentánea? Porque no se puede comparar 70, 80 años que vive un ser humano con toda la eternidad. Por eso es algo como un soplo. Hay una historia a la par de la historia bíblica que habla que cuando a Pedro lo llevaban al martirio, recuerdan que lo crucificaron de cabeza, cuentan estas crónicas de aquellos tiempos que junto con Pedro también llevaban a la esposa de Pedro. También para matarla, sacrificarla por ser cristiana. Entonces cuenta la historia que le dijeron a Pedro: vamos a matar a tu esposa enfrente de ti, niega a Jesús. Y él dijo: no, ni lo sueñes que voy a negar. Pero Pedro notó que su esposa estaba nerviosa, tenía temor, bueno, aflicción, imagínate, ¿no? Estaba viendo cómo estaban matando a los demás. Y dice esta crónica histórica a la par, por allí yo lo leí en un documento muy antiguo, que Pedro le decía: mujer, no claudiques, es solo unos segundos, es rápido, aguanta, le decía. Y la empezaron a martirizar y la mataron enfrente de él, pero fueron unos minutos nada más. Y era cierto, nada más unos minutos. No niegues a Jesús, le gritaba. La mataron enfrente de él. Cuando le tocó su turno, lo iban a crucificar. Y él dijo: no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor. Y lo crucificaron boca abajo. Así murieron, fíjate. Y él dijo: nada más en un momento, es un momento. Aguanta. Nada más es lo que nos queda de vida, hermanos, aquí. Aguanten. Porque tenemos una esperanza sólida, que allá en el cielo ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La penúltima, sufrimos por causa de Cristo. Jesús dijo en Mateo 5, 11 y 12, textos muy conocidos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, por causa de Cristo somos vituperados también. Unas por ser cristianos y otras por causa de Cristo. ¿Sí? Miren, ahora con ese asunto del internet, la gente escribe un montón de cosas y dice un montón de cosas y atacan y dicen y calumnian y todo. Y esto, bueno, trae una aflicción, porque cuando dicen cosas de ti que son mentira, ¿qué vas a hacer? Allí, en ese caso, no hay que defenderse. El otro día me mandaron un correo: pastor, ¿cómo es posible que digan cosas de usted en internet y usted no se defienda? No, yo no me voy a defender. A mí no me interesa lo que la gente diga, no me interesa lo que la gente piensa. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Es que mire este video. Y lo dije: lo voy a ver. Y era yo, pero le montaron una voz. No sé cuántos lo han visto. Está buenísimo. En lugar de darme coraje, me reí, así como usted,
Porque es un video, ciertamente de aquí, que alguien le montó una voz y supuestamente yo estoy predicando y estoy diciendo, nuestra Santísima... Virgen María es mi madre y yo por ella doy la vida y quién sabe cuánta cosa. No, pues yo me reí. Nomás que la voz es de un cavernícola de 250 años. Ha de ser como de un ancianito, no sé si lo uso muy básico. Me dijeron por ahí que es un padre el que hizo eso, o sea, un sacerdote. No sé, como que pretendiendo qué, no entiendo. A lo mejor para que la gente diga, ah, miren, ya se convirtió. Pero otros dicen cosas más pesadas. Otros dicen cosas que tú dices, ay Dios, ¿de dónde sacó semejante cosa? Pero yo entiendo por qué, porque no les gusta lo que uno predica. ¿Entienden? Y si por causa de Cristo dicen que soy el anticristo, pues tengo que aguantar, porque sé que no lo soy. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen. Entonces, bueno, pues eso causa aflicción. Y luego a veces tienes que estarle contestando a veces los hermanos me escriben, pastor, defiéndase. No me voy a defender. ¿Cómo voy a defender? ¿Cómo voy a poner a discutir con un necio? Hay algunos hermanos que conozco que son abogados. Me dicen, oye hermano, hay que sacarle un sustito a porque lo que está diciendo son puras mentiras y como ya es público, tú le puedes meter una demanda. Uno me dijo, mira, págale $150,000, yo te llevo el caso. Dice, y ese dinero lo donas a los niños ahí llegas allí, das tu donativo. Le dije, no, yo no podría hacer eso. Dice, mira, es caso ganado, pastor. Lo ganamos porque todo lo que ha dicho esta persona y es público y te está calumniando. Es en Estados Unidos y le hacemos la demanda ya y se la ganamos. Le dije, no, yo no, en ese caso yo no puedo hacer una cosa así. No lo voy a hacer. El diablo me está tentando. No, para nada, no. No, dinero así no. Y último, hermanos, hay un sufrimiento por querer vivir piadosamente. 2 Timoteo 3:12, este es el último. 2 Timoteo 3:12, dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué significa? Los que quieren caminar con Dios serán vituperados. Lo más triste es que esa persecución, a veces la más fuerte, es de adentro mismo. Déjeme terminar con un caso bien tremendo. Hablé con un joven hace unos meses, un joven de aquí de la congregación que yo lo presenté cuando sus padres vinieron y era un bebé. Dice, yo tengo la foto, pastor, me dijo, cuando usted me presentó. Ah, ¿de veras? Y yo ni me acuerdo. ¿Cuántos años hace de eso? No, 24 me dijo. Ah, órale. Pero es un muchacho bien entregado al Señor. O sea, siempre está ahí, es un adorador, de esos jovencitos bien entregados que como dijo Juan, me da mucho gusto ver que mis hijos andan en la verdad. Y a mí me da mucho gusto ese joven, ¿verdad? Y me dijo, pastor, te voy a decir algo. Dice, fíjate que mis papás me echan carrilla. ¿Cómo que te echan carrilla? ¿Por qué? Me dicen, ya, chole, parece cucaracha de templo. ¿Qué? Sí, ya, todo allí, sirviendo allí. Haz otras cosas, diviértete como los demás muchachos. Pero yo quiero servir al Señor. Ustedes me entregaron cuando era un niño y yo quiero servir al Señor. No, pero ay, ya pareces no sé qué. Y que les dice, mira papá,
Mira, mamá, con todo respeto, si ustedes son tibios, yo no quiero ser tibio. Si ustedes son desleales, infieles a Dios, ese es un asunto suyo. Pero por favor, no sean tropiezo para mí. Yo quiero servir a Dios. Fíjate, unos orando y llorando para que sus hijos entren a los caminos de Dios. Y los que los tienen en los caminos de Dios, los bloquean. ¿Quién entiende eso? Ahora el muchacho está afligido, El muchacho estaba afligido porque dice, no puedo creer que mis padres que me presentaron aquí me digan cosas. No puedo creerlo. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Yo voy a seguir hasta el final. Dice, yo, mi vida es de Cristo y no voy a volver atrás. Y le di un abrazo y lo felicité. Diles a tus fríos padres, y a lo mejor están aquí, pues sí, están fríos, están infieles, desleales, pero están haciendo sufrir al muchacho por querer ser fiel, fíjense nomás. Pero él decidió serlo. Así es como entendemos lo que Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No. Antes, en todas estas cosas, no dice que no se las pasaba. En estas cosas somos más que vencedores. Por eso sufrimos los cristianos. Amén. ¿Entendieron? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque verdaderamente esto alienta nuestro corazón para continuar, alienta nuestras vidas para seguir adelante, Señor. Sabemos que en este trayecto, en este travesía rumbo a nuestra ciudad celestial, hay de todo, Señor. Hay dolor, a veces viene la enfermedad, a veces viene la tragedia, a veces viene el sufrimiento. Pero sabemos que en el caso de nosotros todo tiene un propósito. En el caso de nosotros, tus hijos, todo ayuda para bien. Gracias, Señor, porque nosotros queremos tener los pies en la tierra, sabedores de que tarde o temprano los vientos, la lluvia, los fuertes, los ríos darán con ímpetu. Pero queremos edificar sobre la roca, para que cuando lleguen los vientos y den con fuerza, estemos firmes y sólidos. Gracias, Señor, porque tenemos una firme esperanza de que algún día estaremos contigo. Ya no habrá tristeza ni dolor, será la perfección total. Entonces se cumplirá totalmente Isaías 53 y entenderemos: Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por su llaga fuimos curados. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz.